Muy buenos días, amigos. Tengo el placer, gracias a la asociación APCS, de poder dirigir esta pequeña entrevista a nuestro gran amigo ya y un prestigioso psicólogo como es don Alejandro Mendoza, que le doy los buenos días. Un placer. Gracias. Mil gracias por el largo vuelo que ha tenido. Creo que, si no recuerdo mal, va a hacer escala de México, Madrid, Portugal y Francia, ¿no? Si no es así. No, de Portugal regreso a España y me voy a México. Vuelve. Y tenemos el placer hoy de tenerle aquí para hablar de algo que, como bien sabéis, todos los que vivís y pasáis por esto, es algo que se niega a la existencia. Es el daño en Europa, principalmente, si no recuerdo mal, ya es en Dinamarca, ya se está legislando sobre el daño emocional, que se llama abuso psicológico, por no darle ese nombre que parece ser que ha despertado las tinieblas de la alienación parental. Y vamos a hablar con don Alejandro sobre su última obra, este grandísimo libro, que viene a recoger un poco desde el mundo de vista científico todo lo que conlleva el daño emocional de los niños en procesos de separación y sobre todo cómo, vamos a decir, malmeter por parte de un adulto en la cabeza de un menor y meterle falsas memorias, por decirlo alguna cosa más o menos. Y lo que se trata es que nos exponga desde su nivel científico. Vamos a presentar a don Alejandro y bueno, pues don Alejandro, permitidme, porque tiene un extensísimo currículum. Es una persona apasionada de la salud mental, de los trastornos mentales y la neurociencia. Desde pequeñito descubrió su interés particular por las ciencias naturales, sociales y por el arte, razón por la cual aprendió a tocar el piano y encontró una vocación en el mundo de la psicología. Es psicólogo, médico, investigador, es un prestigioso conferencista internacional y experto en materia de alienación parental. Ha trabajado en actividades asistenciales como profesor e investigador, así como ha desempeñado cargos como profesor de confianza en instituciones públicas de la salud. Es un destacado psicólogo y médico mexicano con una amplia trayectoria dentro del campo de la salud mental, la investigación y la docencia. Como formación académica, es doctor en psicología en la Universidad de Guadalajara, con una línea de investigación centrada en los efectos del maltrato infantil, en la salud mental y la psicopatología de la infancia y la adolescencia. Maestro en Ciencias de la Salud, médico cirujano y partero por la Facultad de Ciencias Médicas de Biología don Ignacio Chávez, es diplomado en psicoterapia cognitiva y conductual. Y bueno, tiene un largo currículum, presidente del Colegio de Terapeutas Cognitivos y Conductuales del Estado de Michoacán, miembro parental de la Organización del Grupo de Estudio, PASG, es delegado científico de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, jefe de enseñanza e investigación del Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, los periodos que suman nada menos que 7 años. Es jefe de enseñanza e investigación, coordinador de salud mental, secretario técnico de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y colaborador del libro de William Berner, este libro que hoy presentamos. Y para empezar, nada más, me gustaría, a la margen de la colaboración, y vuelvo a repetir, gracias a PCS que ha hecho posible este evento, que tenemos una gran afluencia de público, me gustaría que en primer lugar se definiera usted quién es Alejandro Mendoza. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Han sido muy amables, muy hospitalarios y pues definirme simple y sencillamente soy una persona a la que le gusta la verdad. Encontrar la verdad de los hechos, de las cosas, es todo un reto. Y ahora, en esta época que le llaman la posverdad, pues resulta contradictorio haber nacido en un tiempo, tener una perspectiva del universo y darte cuenta que ahora las opiniones sin fundamento, las opiniones sin fundamento están trastocando la sociedad y están generando mucho conflicto social, mucha debilitación del tejido social, por lo que creo que es importante actuar. Entonces, pues
me podría definir como un apasionado de la verdad. ¿Qué le inspiró? ¿Cuál fue el motivo para escribir esta declaración de integridad científica en violencia vicaria o interpósita persona? ¿Y cuál fue el objetivo principal de crear este documento científico? Ok, la historia es larga y creo que vamos a resumirla. El tema de alienación parental, cuando uno lee en cualquier sitio de internet o libros, muestran a quien se hizo famoso por acuñar este término en 1985, Richard Gardner. Sus documentos originales que están en línea y que son de fácil acceso, pues uno los lee y son en defensa de la niñez. Entonces es muy claro que él tiene una postura en defensa. Pero cuando uno lee a sus críticos, lo señalan como un defensor de abusadores de niños. Y lo que citan de él son los libros de Gardner, que ya son muy pocos ejemplares, que fueron tirajes muy bajos y que son de difícil acceso. Entonces, es un contraste tan grande que yo no me podía creer. Y fui y adquirí los libros originales de Gardner, las primeras ediciones. Entonces me di cuenta que Gardner, en estos libros de difícil acceso, también defendía la infancia. Entonces, que lo citaban adulterando sus palabras para difamarlo. Y fue entonces cuando entró en contacto con el doctor William Bernet en el confinamiento de la pandemia. Me contesta, muy agradable, platicamos y le dije, en habla hispana tenemos un problema de integridad científica en la alienación parental. Y él me dice, en habla inglesa también. Entonces compartimos análisis técnicos que habíamos hecho, publicaciones, y le propuse escribir el primer libro y crear una asociación internacional de integridad científica en la alienación parental. No me traje el original, pero este libro fue el primero que escribimos juntos. Y se llama Declaración del Movimiento Global de Integridad Científica en la Alienación Parental. Creamos la asociación que en español se abrevia GARIPA, garipa.org, puede todo el mundo entrar a esta página de internet, y configuramos delegados en 20 países, expertos en derecho o expertos en psiquiatría o psicología en este tema. Entonces, desde el 2022, cuando lanzamos esta publicación, pues comenzamos a trabajar en equipo. Y ocurrió que meses después publicaron otro libro con graves problemas de tergiversación, es decir, citas falsas, citas adulteradas del tema de la alienación parental para hacerla parecer que es un problema falso, que es un concepto sin fundamento que se utiliza para ganar juicios a favor de padres abusivos. Y me refiero a padres, particularmente se ha enfocado más en padres de varones. Entonces, convocó el doctor William Bernet a más de 10 investigadores de todo el mundo y tuve el honor de que me invitara para hacer este análisis. Ese análisis técnico que también está en línea y es de acceso abierto, de otro libro, que tiene información falsa, que se llama Desafiando la Alienación Parental, en español, de Mercer y Drew. Contactamos a la editorial y la editorial dijo, no me interesa si está bien o está mal el libro. Nosotros queremos venderlo, ¿no? O sea, entonces nos hemos dado cuenta que muchas editoriales son lo que se llama en integridad científica fábricas de papel. Es decir, no les interesa el contenido. Publican cualquier cosa.
como si fueran servilletas lo que quieren vender, ¿no? Entonces, cuando uno les señala que tienen errores sus libros y que tienen que corregirlos o que tienen que retirarlos, o no contestan, o dicen que son diferencias de opinión de autores, pero ellos no mueven un ápice. Pasaron unos pocos meses y sale un documento aún peor, que creo que es importante decirlo con toda seriedad. El informe de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, las niñas, sus causas y consecuencias, Rim Al-Saem, de Naciones Unidas, publicó un informe en el cual, sin ninguna metodología y sin ninguna estructura, recopila casos que no podemos saber si son ciertos, que ella no se dio a la labor de investigar, simple y sencillamente porque le dicen, ocurrió este caso. Y entonces se lanza a nivel internacional en contra del concepto de la alienación parental. Este informe técnico, desde Garipa, los 20 delegados, contactamos en cada uno de nuestros países a los cancilleres para que cuando se fuese a presentar este informe en Naciones Unidas, en el grupo de derechos humanos, no se aprobara o se postergara su aprobación y que se analizara y que se revisara. Ocurrió que ese documento no fue aprobado, tampoco fue reprobado, es decir, quedó en el escritorio, pero es una cosa que han estado utilizando para seguir negando el fenómeno de la manipulación de los hijos en el divorcio, manipulación psicológica. Y apenas estábamos saliendo de mucho trabajo, de trabajar mucho, de muchas horas, de reunirnos vía electrónica para trabajar, y empezó a sonar mucho el tema de la violencia vicaria. Y el tema de la violencia vicaria, yo desde que lo empecé a leer, pues me pareció preocupante. Y aquí quiero ser ya muy sintético y muy concreto. Violencia vicaria es un concepto casi, o era un concepto casi olvidado de la psicología, que en habla hispana muy poca gente había escrito sobre él, y que pues es una violencia indirecta. Eso quiere decir violencia vicaria. Yo violento a una persona e indirectamente la gente con la que convive, sus allegados, van a resentir ese acto. ¿Por qué? Porque los lazos sociales, los lazos de estima, los lazos de aprecio, los lazos de amor, pues cuando a mi hija o cuando a mi padre le ocurre una tragedia, pues a mí me afecta, ¿no? Entonces, la violencia vicaria es esta segunda afectación. Y pues ya siendo muy sintéticos, cuando trabajamos con el rabino Jacob, que fue uno de los principales autores de este análisis técnico, aquí en un documento que también tiene malas prácticas científicas, que llama Infancia Primero, Infancia Primero. Entonces, él, de una manera más práctica que en este libro de violencia vicaria, dice que hay un fenómeno de apropiación conceptual. Lo que nosotros vimos en violencia vicaria es que se puede calificar aún mayor, es un rapto conceptual, porque toman un concepto viejo que no tenía ninguna descripción que fuera un problema exclusivo de violencia de género, porque la violencia vicaria, si hay violencia hacia una persona, afecta a todo su entorno, no es un problema de género,
toma una psicóloga argentina, radicada aquí en España, Sonia Vaccaro, le atribuye las mismas características que la alienación parental, señala que es un problema exclusivo de violencia de género, niega enfáticamente que una mujer pueda ejercer violencia vicaria o manipulación de sus hijos para perjudicar a la otra familia, a la familia de su esposo y a su esposo, afectando a los hijos. Y además, ya Anne McMurray, otra autora, en 1997 lo había publicado en un journal australiano diciendo que este fenómeno ocurre en los dos lados. Entonces es un rapto conceptual. Rapta un concepto viejo, lo utiliza dándole las mismas descripciones que la alienación parental, dice falsamente que es un problema de violencia de género y niega que exista la alienación parental. Antes de sacar este libro de la Declaración de Integridad Científica en Violencia Vicaria, pues hicimos este análisis técnico del libro de Sonia Vaccaro de 2009, que se llama el pretendido síndrome de alienación parental. Entonces analizamos su libro y nos dimos cuenta que tenía serios problemas de integridad científica. Es decir, todo lo que ella argumenta acerca de que la alienación parental no existe, no tiene fundamento. Pero después viene a decirnos que sí existe dándole otro nombre y diciendo que es un problema exclusivo de violencia de género. Por eso es un rapto conceptual. Apuntando lo que ha dicho usted, me gustaría hacer dos matizaciones. Añadir a lo que ha dicho usted, información que además me ha pasado un buen amigo, Mario Viló, porque uno descubre que Sonia Vaccaro, como me ha nombrado, nunca estuvo en contra. Sabrá usted quién es Jorge Corsi. Es un prestigioso, vamos a decir, entre comillas, psicólogo argentino, que fue el que trajo la ideología de género contra la mujer a España. Jorge Corsi fue condenado en su país por abuso a menores. Bueno, pues entre otras personas, es curioso, como usted ha nombrado, las mismas personas que atentan en este país contra la libertad de todos los hombres se basaban en la ideología del pensamiento de Jorge Corsi para ir contra Richard Gardner, al que acusaban de lo que acusaban, que nunca se puede demostrar, porque no hay ni una sola denuncia acusada en ningún país del mundo contra él, pero sí contra quien han impulsado la ideología de género, que es el señor Jorge Corsi, y una condena, repito, por abuso de menores en su país, ingreso en prisión. Y en referencia a Sonia Vaccaro, quiero leerle a ustedes una información del Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para que relacionen quién es Sonia Vaccaro. Pues hicieron un estudio que le llamaron Informe del Grupo de Trabajo de Investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental. Los más integrantes es don Antonio Escudero, psiquiatra, Dolores González, abogada, Rosa Menéndez, agente de igualdad, licenciada en Filología, Covadonga Ganarero, directora del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, que supongo que se le da ese nombre, Eva Plebezuelos y Sonia Vaccaro. Y ahora la pregunta, dentro del guión que llevamos, que le pregunto a ustedes, ¿qué hace Sonia Vaccaro como psicóloga, como coordinadora de tal documento, Ana María Pérez del Campo, que supongo que también les sonará a todos ustedes? ¿Qué hace Sonia Vaccaro en un informe de acción parental cuando lo que ha dicho usted es niega la alienación parental, pero afirman que existe poniéndole otro nombre, siempre y cuando quien atente contra esa mujer a través de su hijo es un padre heterosexual? Me explico. La alienación parental no existe porque la puede ejercer cualquiera de las dos, especialmente quien ostenta más normalmente la guardia y custodia, que son madres, pero sí le ponen el mismo precepto técnico o científico cuando esa violencia contra la mujer se ejerce a través del niño, siempre y cuando sea el padre. No es anecdótico, como usted ha dicho,
que no exista la alienación parental, pero sí le den credibilidad científica, sin ningún argumento bibliográfico, sin ningún tipo de entendimiento jurídico, sin ningún estudio que corrobore en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años, que la violencia vicaria existe. Porque si no existe una, ¿por qué existe la otra si es lo mismo? Ok, este libro de violencia vicaria en integridad científica, convocamos un equipo internacional de expertos y a lo largo de 15 capítulos de 16 autores que convocamos, utilizamos una técnica que se llama en investigación revisión sistemática. Entonces, una revisión sistemática sirve para todo lo que se ha publicado en un área, revisarlo, analizarlo y llegar a conclusiones sólidas. Entonces, la doctora Jennifer Harman acababa de publicar una revisión sistemática en alienación paralela. Y las conclusiones que ella llegó es que hay cerca de 1000 artículos publicados en todo el mundo, en infinidad de idiomas, en journals, libros, tesis de maestría y de doctorado, y que en los últimos 10 años ha habido un florecimiento de publicaciones sólidas, muy sólidas. Y entonces las conclusiones son de que la literatura internacional, es decir, los académicos serios, las revistas serias, las editoriales serias, han estado avanzando en este campo. La difamación viene en un nivel que no es académico. Y gente que no domina cuestiones académicas es quien se encarga de esta serie de difamaciones. Quisimos comparar una revisión sistemática de violencia vicaria y le pedimos a una doctora muy destacada que se doctoró en Australia y que es una académica chilena, le pedimos, bueno, tú ya hiciste 2 revisiones sistemáticas de alienación parental, una en inglés y una en español. Tienes el conocimiento exacto y fresco de cómo hacer revisiones sistemáticas. Haznos una revisión sistemática de violencia vicaria para que la comparemos las 2 revisiones sistemáticas. Y entonces hizo esta revisión sistemática y lo que se dio cuenta ella, y nos dimos cuenta todos, y que está aquí en uno de los capítulos, por la doctora Saudin Lee, es que no hay publicaciones en journals de violencia vicaria, en los grandes revistas. Encontramos buscando en Google que hay uno de una revista de bajo impacto, pero que tiene serios problemas metodológicos. Y ahí hablamos anteriormente, perdóname, sobre la integridad científica. La integridad científica, sí. Y le pedimos a otro experto que comparara las 2 revisiones sistemáticas. Entonces son 3 capítulos en los que abordamos este punto. La doctora Jennifer Harman hizo una síntesis de su artículo para llevarlo aquí como capítulo. La doctora Saudin Lee hizo una revisión sistemática de violencia vicaria y no encontró nada. Y otro experto que comparara las 2 revisiones sistemáticas. Entonces, es muy curioso lo que tú dices. No hay un sustento científico de que la violencia vicaria es un problema de violencia de género. No lo hay. De ahí, perdóneme, nos pasamos qué problemas encontraría un científico, un experto en la materia del daño emocional de los menores, qué problemas nos encontramos con el fraude científico y cómo se identifica este tipo de fraude en las investigaciones sobre la violencia vicaria o la alienación parental. Es decir, ¿cuál es el problema real a día de hoy de ese fraude científico que niega la alienación parental pero le da validez a la violencia vicaria? Ok, voy a hacer una pausa para contestar a tu pregunta. Además, el concepto de vicario y de violencia vicaria es un concepto muy amplio que engloba más allá de lo que puede ser la alienación parental. Les decía, es decir, si
hay un homicidio de uno de nuestros familiares, el que sea, me va a afectar. Y en este sentido hay un problema que afecta a toda la humanidad, tanto a padres como a madres, que es el filicidio. Y el filicidio, pues, lamentablemente lo realizan en su mayoría papás y mamás. Los estudios que hay del filicidio es que, dependiendo de las características de cada sociedad, puede ser un poquito más o un poquito menos los papás o las mamás. Pero el promedio es que estamos casi a la par, 50%, 50%. Astutamente, para generar un pánico moral, también meten el tema de filicidio por venganza en el concepto de violencia vicaria y lo utilizan para generar lo que en ciencia se llama pánico moral. La sociedad se alerte, se haga un sensacionalismo, se trate de sorprender y se sorprenda a los tomadores de decisiones, a los políticos, se legisle de forma urgente, sin revisar si esto tiene sustento o no. Y entonces ha habido en toda Latinoamérica, en México y también aquí en España, un proceso vertiginoso de legislación sin sustento de la violencia vicaria, y incluyendo la derogación de las leyes escasas que había en Hispanoamérica de alienación parental. El problema que vamos a llegar es que cuando un niño sufra violencia real por parte de su mamá, que los hay, y digo, es muy lamentable y es muy triste señalarlo, porque lo que nos diría la intuición es que pues el arquetipo de la mujer debe ser protector, pero en muchos casos no lo es, y se debe de proteger a estos niños de madres verdaderamente violentas. Y estas madres verdaderamente violentas, ¿qué van a hacer? Van a utilizar estas leyes para astutamente meter ruido en los juzgados, entorpecer la convivencia de los padres con sus hijos y alejárselos. Permítame, ya lo estamos sufriendo, como bien sabrá, con las leyes de género en los procesos de separación, porque una denuncia actualmente, aunque sea una alienación parental, vamos a decir, de stand-by, entiéndase el término, y hay muchos de los presentes que supongo que habrán vivido, cuando una persona sufre una denuncia, sea verdad o no, automáticamente, una cuestión temporal, hay una restricción de visitas. Aquí tenemos el artículo 92.7, que es durante un año y medio se modificó el artículo 94 del Código Civil, que venía una restricción absoluta, sin ningún tipo de... no solamente el contacto, sino lo más difícil y lo más duro era que sin ninguna resolución judicial que quitara que el padre había hecho lo que la madre había hecho, luego se demostraba que inocente. Un bebé de 8 o 10 meses, al cabo de 2 años de terminar el proceso judicial, porque además hay que hacerlo un tipo psicosocial que puede tardar, depende de la zona, hasta 2 años, el niño se presenta con 2 o 3 años. Ese padre real, biológico, no existe en la cabeza del menor, porque no tiene contacto con él. Aunque sea una alienación parental, vamos a decir, en modo stand-by, el solamente contacto diario con una persona que es su madre y el nulo contacto con el padre ya es una forma de alienar. Vamos a decir, ya afectó. Entonces, en ese sentido, la perspectiva que usted está diciendo desde el punto de vista de que, bueno, pues esa alienación se está produciendo, se está produciendo, ¿cómo podemos no solamente denunciarlo, sino cómo podemos resolverlo desde el punto de vista científico? Aún no contesté tu pregunta anterior, regreso. Lo que ocurre con estas leyes es que da un fuero de impunidad
a quienes deseen hacer denuncias falsas, como lo que acabas de decir. Yo hago una denuncia falsa, alejo por 2 años al papá de su hijo, y esos 2 años, si acaba de nacer, pues no va a haber un lazo. Entonces, pues lo que vemos, lo que estamos viendo es que se está utilizando de una manera equívoca los fundamentos de la psicología y se está utilizando el derecho para generar leyes en sustento que están afectando el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ese es el principal objetivo. De hecho, usted refería antes, a nivel, supongo, de los datos que da usted a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, recientemente, en el último año y medio, tanto una criminóloga, 2 criminólogas muy reconocidas como Beatriz Vicente y Pablo Velasco han reconocido en estudios y en sus libros, y además lo publicó precisamente un medio, aquí se suele llamar a la izquierda, que con las estas sacó un artículo en el que refería que el 70% de los, entre el 68 y el 62% de los filicidios son a cargo de madre, frente al 25-28% de padres y otros familiares, que puede ser un hermano, un tío. Entonces, realmente, el relato que usted nos está contando en referencia a lo que viene haciendo el feminismo, que es la alienación parental y la explotación de los menores, usted nos viene a decir que científicamente no hay un relato científico que avale la violencia vicaria. Como problema de género. O sea, podemos llamarle violencia vicaria sí, pero no es un problema de género. Y los filicidios, expertos en filicidio que han publicado en journals en todo el mundo, pues saben que ocurre tanto por papás como por mamás, y además es un fenómeno de ser muy lamentable, multifactorial, porque solamente quienes lo han estudiado a fondo consideran que el 4% de todos los filicidios llegan a poderse clasificar como de venganza. Es decir, el 96% de los filicidios ocurre por razones muy diversas, muchas de ellas relacionadas a problemas psiquiátricos de los padres, papá y mamá, o problemas de adicciones. Otra de las características muchas veces es que también cuando no hay apoyo social y hay mucha precariedad, el filicidio también ocurre, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo que no obedece a cuestiones de género y que lo están utilizando para generar pánico moral, alarma social y legislar a vapor leyes que van a dar un fuero de impunidad. Para ir terminando y entrar en el debate, me gustaría también que nos contase, porque hemos tenido conocimiento de que el libro ha tenido numerosísimas consultas en tan solo 3 semanas. Es decir, hay un gran debate científico en relación a este tipo de contenido público y científico. Y el análisis técnico ha sido visto ya por casi más de 3.000 fuentes diferentes en el ResearchGate. ¿A qué atribuye ese nivel tan alto de interés ahora, cuando llevamos prácticamente 20 años de aplicación de esa violencia exclusivamente del hombre hacia el niño contra la madre? ¿Y qué tipo de profesionales son los que se han mostrado más interesantes o más interesados? Acabamos de crear varios líderes en la materia de investigación, junto con el doctor Bernet, que se llama COPAR, que es el Consorcio para la Investigación y la Defensa de la Alienación Parental, donde estamos convocando a todas las asociaciones de activistas del mundo para ir preparándolos en la materia de integridad científica, para que sepan que esto está mal hecho, las leyes están mal hechas y están maltratando a la infancia. ¿Ha recibido retroalimentación de esa comunidad científica y tan interesada sobre el proyecto de este libro? Somos una comunidad, digamos, un tanto pequeña y también
muchos de los académicos le temen al ataque mediático. Entonces yo contacté a una recién doctora en ciencias, psicóloga de España, que su tesis doctoral fue sobre alienación parental. La invité a trabajar y me dijo, no, mira, no me quiero poner en el reflector. Me va a ir mal si lo hago, ¿no? Le digo, bueno, disculpa, ¿no? También hay un psiquiatra, un gran amigo mío, mexicano, que tiene una trayectoria pero fenomenal. Él fundó la alta especialidad en psiquiatría forense en México, con el aval del Hospital Fray Bernardino Álvarez y la UNAM. Y le dije, oye, te invito a escribir. Dice, no, gracias, no me quiero meter en problemas, ¿no? Entonces, estamos alzando la voz los académicos también, porque no es justo que quien con fundamentos esté viendo que se afecta a la infancia y luego todavía te ataquen y te difamen, pues ese es algo impensable, pero que ya debemos de alzar la voz y que entre pocos lo estamos haciendo. Creo que la balanza finalmente se va a enderezar. Creo que yo estimo unos 5 años más o menos para que este tema dé un giro de 180 grados y se corrija, porque ya llegamos al absurdo. Ya llegamos al absurdo y con este libro estamos denunciando el absurdo. ¿Por qué? Porque nos dicen, la alienación parental no existe. Y luego esa misma gente llega a decir, no, sí, sí existe, pero tiene otro nombre y solamente es un problema de violencia de género. ¡Ah, qué bárbaros!, ¿no? Para terminar, ¿qué mensaje le daría a los profesionales? Yo soy, perdóname, soy de los que pienso que el miedo es un mal consejero y un mal compañero de viaje. Y miedo a la vida no se debe de tener cuando se defienden intereses tan nobles y tan bonitos como la defensa de la infancia. Diciendo esto, ¿qué mensaje le lanza a esos profesionales que están por llegar? Que hemos visto, bueno, que hay gente que tiene miedo al foco mediático. ¿Qué mensaje le da a esos profesionales? Y sobre todo, ¿qué consejo daría también a las familias y profesionales que están lidiando con este problema de la violencia vicaria o la elección parental? Son dos áreas, ¿no? Hay cosas bien hechas en la UNESCO. La UNESCO inició hace más de 20 años el análisis bioético de los problemas de integridad científica. Y ha sido que nosotros, tomando los documentos básicos y rectores internacionales de integridad científica, hemos podido limpiar este terreno. Y la integridad científica, los problemas que hay, es en todas las disciplinas humanas. En todas las disciplinas humanas está este problema a la que vayamos, ¿no? Entonces el fraude científico es algo que ha acompañado a la ciencia desde sus orígenes. Y entonces, pues bueno, a los profesionales, no nada más de la psiquiatría, ni del derecho, ni de la psicología, ni del trabajo social, porque también es muy importante los trabajadores sociales en estos escenarios, enfóquense en educarse primero en integridad científica y ya que hicieron eso, a analizar lo que nosotros estamos publicando, para que formen su propio criterio. Ellos deben de formar su propio criterio. También nos pueden hacer retroalimentaciones. Si alguien viene aquí, te equivocaste tantito. Bueno, se vale equivocarse tantito y se hace la corrección y se hace una errata, ¿no? O sea, pero se tiene que corregir. La ciencia es un edificio que se tiene que ir corrigiendo. Se construye y se corrige. ¿Qué mensaje puedo darle a los padres y qué mensaje puedo darle a las abuelas y los abuelos? Porque además también el concepto de violencia vicaria genera un problema de mujeres de segunda. Es decir, la mamá
y la abuela del papá también se descalifica como violentadores vicarios. Entonces, ¿cómo sufre una abuela por no ver a sus nietos y por ver sufrir a su hijo? ¿Cómo sufre una tía por no poder ver a su sobrino? ¿Cómo sufre una niña que no puede ver a su primo? Entonces, genera fenómenos sociales y paradojas brutales estas leyes de violencia vicaria. Y como ya estamos llegando a este absurdo, es más fácil reconocerlo, resolverlo y tener esperanza. O sea, las personas, los afectados, los niños, pues debemos ser ya un poco más optimistas y siempre hacer algo, nunca quedarse quietos. Es decir, escribir cartas, pintar, grabar un video, hacer una poesía. Un amigo de México, Alfredo Salomón, él primero hizo un libro para niños afectados que se llama Mi hijo tiene un dinosaurio, pero lo pone así, mi hijo, como de cariño decimos en México, ¿no? Mi hijo tiene un dinosaurio. Y pasó de un libro después a un cortometraje animado. Entonces creo que si no se puede restablecer el lazo físico, hay muchas formas de hacer todo lo que se pueda para dejar este mensaje a nuestros propios hijos y también para dejarle un mensaje a la sociedad y a quienes también lo viven. Pues muchísimas gracias. Me gustaría, si me lo permite, leer algo que me ha pasado de un amigo preguntando a la inteligencia artificial sobre lo que es la alienación parental. Y me ha resultado sumamente curioso y quiero compartirlo con todos vosotros, porque no ha dejado de sorprenderme desde ayer y mira que me he dado vueltas. Lo que dice Gemini de Google sobre la alienación parental es un concepto que describe un proceso de un progenitor cuando manipula a un hijo para que se ponga en contra del otro progenitor. Este proceso puede tener graves consecuencias para el bienestar emocional y psicológico del niño. La alienación parental no está reconocida como un síndrome de trastorno en las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales como DSM-5 o CIO-C. Sin embargo, esto no significa que esto es lo que me llama la atención, que no exista o que no sea un problema real. De hecho, la alienación parental es considerada una forma de maltrato infantil por muchas organizaciones y expertos en la materia. En España, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Familia y a la Adolescencia frente a la violencia, en su artículo 26, prohíbe el uso del término síndrome de alienación parental, SAP, en los procedimientos judiciales. Esto se debe a que el SAP no tiene validez científica y puede ser utilizado de forma para justificar decisiones injustas o culpabilizar a la víctima de la manipulación. Sin embargo, la prohibición del término SAP no implica que se niegue la existencia de una alienación parental. Los jueces y tribunales españoles pueden tener en cuenta la existencia de situaciones de alienación parental al tomar decisiones sobre la custodia de los hijos, el régimen de visita y la patria potestad. En estos casos, y termino, es fundamental que se proteja el interés superior del menor y se evite que sufra las consecuencias negativas de la alienación parental. Para ello se pueden adoptar medidas como terapia psicológica para el niño y progenitores, cambios en el régimen de custodia de visitas, retirada de la patria potestad al progenitor alienador. Es importante destacar que cada caso es único y se debe ser analizado de forma individualizada. Los jueces y tribunales deben valorar todas las circunstancias y pruebas disponibles para tomar una decisión. En conclusión, no existe ninguna ley en España que niegue la existencia de alienación parental, si bien se reconoce como un síndrome que constituye una forma de maltrato infantil y se tiene en cuenta las situaciones de alienación parental en los procesos judiciales relacionados con la protección de los menores. Me parece sumamente llamativo que la inteligencia artificial ya tenga opinión, porque sabe usted que la inteligencia artificial tiene cierto sesgo. Y que se hable de esto de manera pública con Gemini de Google, pues quería traerlo para que vean que ya la propia inteligencia, es decir, nuestro propio futuro, ya admite que es una forma de manipulación y de maltrato, sea síndrome o no sea síndrome, sea vicaria o sea alienación parental.
y que es una realidad que vivimos los padres en este país desde hace ya más de 20 años, que gracias a gente como usted y los próximos conceptos que vamos a tener vamos a poder debatir y hacer llegar de una forma mucho más clara y bueno, pública el hecho de que este síndrome o problema que afecta gravemente a los menores y sobre todo a las familias paternas, pues vamos a intentar ponerle solución. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y vamos a pasar al debate. Bienvenidos otra vez de nuevo y veremos en breves minutos.